A continuación les voy a dar respuesta al segundo interrogante, el cual es: ¿cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos, con la construcción de la perspectiva de género? La aventura comienza en Francia con las ideas políticas del escritor Jean Antoine, quien en el año 1972 propuso un sistema educativo que ofrecía a ambos sexos la posibilidad de acceder a la educación. De igual forma, propuso una solución para proporcionar a las mujeres el derecho al voto y a la ciudadanía. Pues para este ilustrado político, la condición social de la mujer era igual a la situación vivida por los esclavos. Tampoco estuvo de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues según el autor, este documento promovía la desigualdad de género al puntualizar en la idea universal de la igualdad natural y política de los hombres, y negar a las mujeres el acceso de los derechos políticos y civiles. No obstante, al terminar la Revolución Francesa de 1789, las mujeres elevaron su voz de protesta en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, situación que dio paso al movimiento feminista y con ello la Declaración Universal de la Mujer y la Ciudadanía en cabeza de la escritora francesa Olympe de Gouges, quien lideró la lucha de reivindicatoria en favor del derecho de la mujer a recibir como respecto al hombre un trato igualitario en todos los aspectos de la vida, tanto pública como privada. Según el Tratado de Emilio, del también francés Jean-Jacques, en el que ella acepta la superioridad del hombre sobre la mujer, enmarcada en la tesis que afirma que el aprendizaje de las niñas es asunto exclusivamente doméstico y religioso, en comparación de los niños que debían educarse para la vida pública y los trabajos de las armas y leyes. El principal opositor de la obra de Rose es Mary, escritora inglesa, que sostiene críticamente que el planteamiento fisiológico del francés es degradante, debido a que reduce que su naturaleza femenina a la mujer al cumplimiento de labores domésticas, religiosas, que en general la obligan a vivir bajo la dominación del hombre. Finalmente, fue mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos que promulgó la Organización de las Naciones Unidas en el año 1948, en su artículo primero, lo cual establece que todo hombre nace libre e iguales en derechos y dignidad. Y por lo tanto, la declaración sirvió para que muchos países, especialmente los latinoamericanos, adoptaran en sus incipientes constituciones como derecho fundamental de la primera generación. En este entendido y desde la perspectiva de igualdad de género, la mujer y el hombre gozan de igual condición para realizar de sus derechos humanos y potenciales de contribuir al desarrollo político, económico, social, cultural y de beneficiarse de estos resultados. Esto fue escrito por Duarte y García en el año 2016 en la página 138. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a hablarles acerca de los aspectos relevantes en las perspectivas de género. Nuestro grupo está conformado por Didier Serpa, Elda Cecilia Camaño y quien les habla, Sandra Posada. Lo dividimos en tres aspectos fundamentales. El primer aspecto es cuáles son las construcciones históricas que conllevan al abordaje de la perspectiva de género. Para respondernos a esta pregunta nos vamos a ubicar en una línea de tiempo. Iniciamos en el 1968, cuando Robert Stoller escribió su obra Sexo y Género, de carácter social, donde involucra por primera vez los términos masculinidad y feminidad. Más adelante, en el 1972, Anne Oakley saca a circulación el libro Sexo, Género y Sociedad. Aquí incluye ya un nuevo término y se enfoca más en el aspecto social.
para dejar a un lado ya solo la identidad masculina. En 1986, Scott incluye a el sexo como una categoría útil para la sociedad. De acuerdo con la Organización de Estados Americanos, la OEA, habla de asimetría y desigualdades. Abre un campo, un espacio que posibilitó la construcción de perspectivas de género, sacándolo de ese ámbito donde estaba encerrado y no se incluía el sexo masculino y femenino como personas y como género, sino que solo estaban como miembros de sociedad. Y en el 2016 Duarte y García hablan de la primera conferencia a la mujer. Todo esto conllevó a definir un marco de referencia centrado en discusiones. Se trasladan al campo educacional, se va incluyendo en las escuelas, en las universidades, para dar una formación sexista. A la pregunta ¿cómo se genera el encuentro de educación y la perspectiva de género? La respuesta es la siguiente. La educación es un proceso que busca con enfoque humanizador causar cambios significativos a nivel de comportamiento en toda la sociedad. En este sentido, entonces, es un derecho ampliamente social y universal, por cuanto debe permitir el acceso a mujeres y hombres por partes iguales y contribuir en su formación para que tengan una mejor forma de vivir y convivir siendo en todo momento productivos. Precisamente la democratización del saber habilita espacios para la generación de un auténtico diálogo intercultural consistente y facilitador de situaciones que sirvan al bien comunitario. De ahí que de manera positiva y propositiva mujeres y hombres estén convocados en un solo propósito, cuyo fin es la eliminación sistemática de las brechas sociales y declaración de una sociedad libre, igualitaria y repleta de oportunidades. Un aporte esencial en contra de la discriminación de la mujer en el campo de la educación está contenido en el pensamiento filosófico del francés Francois Paulin de la Barrette, quien, convencido de la injusticia y la desigualdad de estas, sentó su voz de protesta y lo materializó en la obra de la educación de la Dama del año 1674, en donde cuestionó el sistema educativo de la época. Según él, pues, era injusto y discriminatorio para las mujeres. También la obra fue crítica, pues no aceptaba la jerarquización del conocimiento, la práctica de las ciencias, la estructura y el ejercicio de los poderes públicos y religiosos, así como ideas determinantes o dominantes que se mostraban superiores al sexo sobre un sexo a otro. Paulin, 1674. Muchas gracias.